Ahora sí. Ahí sí. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Lucas. Lucas. Lucas, el capítulo 7. Veamos todo. Bien conocido por la mayoría. Yo diría que todos lo hemos escuchado alguna vez. Esta historia que nos habla acerca de cuando el Señor se encontró con una mujer que era calificada por los que la conocían como pecadora. Leamos juntos en el libro de Lucas capítulo 7, versículo 36. Dice así: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y el Señor le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Hasta ahí la lectura, una lectura un poco larga, pero importante leer el pasaje completo. No les voy a hacer que levante la mano, pero estoy seguro que la han escuchado alguna vez. Y si es primera vez que han escuchado esta historia, espero que no se lo olvide nunca más. El Señor ya era conocido, había comenzado su ministerio, se estaba haciendo famoso entre las gentes del país, de las ciudades que él recorría, tan conocido que el grupo religioso de la época, que eran los fariseos, las personas importantes, no solo religiosamente, sino que socialmente eran personas con estatus, en el día de hoy sería eh, alguien al que al pasar por la calle nosotros lo identificamos y dice: es conocido, es importante, tiene dinero, tiene reconocimiento de la sociedad. Los fariseos se empezaron a preocupar porque el Señor también se empezó a hacer famoso, se empezó a hacer conocido, no traer, por tener riquezas o por ser alguien importante que tuviera padres famosos o conocidos, sino que por lo que él decía. Él se empezó, sus palabras eran con verdad. Dice que la gente, él sentía, la gente cuando lo escuchaba, que sus palabras venían con poder. De hecho, dice el mismo Lucas, no como los fariseos, que sus palabras eran no con la misma
intensidad. Entonces los fariseos se preocuparon. El hecho de que se preocuparan y que le empezaran a poner atención conduce al final de la historia en que lo quieren matar. Aquí todavía, al parecer, no está esa intención tan extrema de acabar con su vida, pero sí necesitan ponerlo a prueba, saber quién es, y en esta historia, este fariseo lo quiere humillar. En la lectura, al leerlo con la cultura de nuestra época, no nos damos cuenta de eso, pero les voy a explicar por qué Simón, que se llama este fariseo, quiere humillar literalmente y menospreciar al Señor con su invitación. Y para eso les tengo que explicar cómo eran las invitaciones de la época. La costumbre de este tiempo indicaba que cuando alguien invitaba a otro a su casa, sobre todo en este nivel social más o menos alto, de personas importantes como los fariseos, cuando el invitado entraba a la casa del que lo invitaba, el anfitrión tenía que recibirlo con ciertos protocolos, que de hecho el Señor se los indica más adelante, lo leímos. Estos protocolos indicaban que se debía recibir al invitado con un beso. El beso, también habían diferentes categorías de beso. Si era el invitado del mismo nivel que el que lo invitaba, lo más probable es que le diera un beso en la mejilla. Si el invitado era mayor, de un nivel de una jerarquía superior al anfitrión, entonces, por ejemplo, un discípulo invitaba a su maestro, probablemente el discípulo iba a darle un beso en la mano, se iba a inclinar para darle un beso. Por ningún motivo nadie iba a besar los pies. O sea, eso sería una humillación, eso no se hacía. Un beso en la mejilla si es que eran del mismo nivel, un beso en la mano si es que lo reconocía como alguien superior a él. De hecho, Judas se dice que besó en la mano al Señor cuando llegó para entregarle. Un beso en la mano, reconociendo la importancia de su maestro. Simón, el fariseo, no le dio beso. Se saltó esa parte importante del protocolo. Y hay que destacar que el fariseo Simón lo invitó. No es que el Señor se apareció nomás en la casa de Simón para darle una enseñanza. Fue una invitación formal. Dice el versículo 36, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. O sea, lo mínimo que tenía que haber hecho Simón es darle un beso al llegar. Eso marcaba el protocolo, y no hacerlo era una ofensa deliberada. Eso lo entendió él y lo entendieron todos los que estaban a la mesa con él. Lo segundo que marcaba el protocolo y que era una buena costumbre para la higiene de la época, un país donde está lleno de polvo, no tenían las calles pavimentadas que tenemos ahora pavimentadas, y en un ambiente caluroso además, probablemente, era pasarle agua o disponer de agua para lavar los pies. Y también habían diferentes niveles. Si el invitado era más importante, una persona que yo lo reconocía, si el anfitrión reconocía a su invitado como alguien importante, él mismo, el dueño de casa, le iba a lavar los pies a su invitado. Si era alguien de su mismo nivel o no tan importante, iba a mandar un siervo. Estas personas tenían siervos que podían hacer ese trabajo, y iba a disponer de agua para que un siervo le lavara los pies. Y si era incluso no una invitación que no había ningún reconocimiento para el invitado, pero solo por buena costumbre, se le pasaba agua para que él mismo se lavara los pies. O sea, sí o sí había que pasarle agua a los invitados. Eso se hacía a todo nivel. No es que, fuera algo, o sea, no hacerlo era deliberadamente algo ofensivo. Para el día de hoy sería como cuando usted invita a alguien a su casa y esta persona necesita ir al baño, y usted le dice, no, no tenemos baño aquí. A ese nivel de ofensivo. A pesar de que usted tiene baño, pero usted se lo prohíbe, le cierra la puerta. Le dice, no, tiene que aguantarse. Fue una ofensa directa. Es importante recalcarlo para entender después lo que pasa. Y finalmente el aceite, esto ya no era una obligación, pero sí cuando el invitado reconocía el anfitrión reconocía a su invitado como alguien importante,
El aceite refrescaba y se aplicaba en la cara, en la cabeza y también permitía estar mejor. Si iban a comer, iban a tener una buena velada, el aceite era importante. Era una, era una opción, pero que hacía más agradable lo que venía a continuación. Simón tampoco, por supuesto, si no hizo las otras dos, menos le iba a pasar aceite. Muy bien. Eso de acuerdo a las costumbres. Tengámoslo en mente. Deliberadamente, Simón, el fariseo, quiere humillar a su invitado, al Señor Jesús. Las casas, para entender ahora lo que sigue, tenemos que imaginarnos cómo eran las casas de la época. Las comidas normalmente se hacían en un patio interior que tenía la casa, que era abierto y al cual la comida no era privada. En general estas comidas eran semipúblicas. O sea, si alguien con algún interés quisiera acercarse, no a comer porque no era invitado, pero sí acercarse a escuchar las conversaciones que se llevaban a cabo en estos almuerzos, en estas comidas, eh, podía hacerlo. O sea, el hecho de que la mujer entrara no es algo, no está irrumpiendo, no es como que alguien entra a su casa y quiere ver cómo están comiendo, no. Era normal, las personas podían ir, era un evento. Entonces, en la ciudad, el hecho de que viniera el Señor y que el fariseo lo haya invitado y le haya rogado que fuera a comer con él, se formó, era un evento en la ciudad. Es como si ahora en la plaza se hiciera algún evento y todos vamos a ver lo que está pasando. Y hay un grupito que es el que está participando, lo más importante, pero los demás estamos todos mirando a ver qué está pasando, qué van a decir. ¿Qué será que el fariseo le va a preguntar al maestro? Algo importante iba a suceder en esta ciudad, en este momento. Entonces, la casa era, la comida era un evento semipúblico. Y entró el Señor, dice el 36, habiendo entrado a la casa del fariseo, se sentó a la mesa. También hay que explicar que no se sentó como en las sillas de ahora, sino que se sentaban reclinados, se apoyaban en un brazo, había un cojín a una altura cercana a la mesa y reclinaban el cuerpo y los pies quedaban hacia atrás de la mesa. Entonces, ir a comer no era el hecho que la mujer llegara a los pies del Señor, no es que se metió debajo de la mesa, no es ese tipo de mesa. Está la mesa y los pies quedan hacia afuera, hacia atrás. Por lo tanto, bien podría alguien acercarse hasta los pies sin interrumpir tanto, aunque sí fue una interrupción, pero sin interrumpir tanto lo que estaba sucediendo. Entonces está la mesa, todos reclinados. Simón, los que el 41 habla de los que estaban juntamente sentados con él, seguramente otros fariseos importantes, invitados, todos rodeando la mesa, comiendo y con los pies hacia atrás para permitir lo que pasó. Entonces se sentó el Señor a la mesa, dice el 36, y una mujer vino, el 37, una mujer de la ciudad, al saber que Jesús estaba a la mesa, era un evento, se divulgó la información, el Señor está a la mesa del fariseo, ella al escuchar eso, va. Dice, se destaca lo que trajo, un frasco de alabastro, y la mujer es calificada como pecadora. Lucas es muy prudente, los estudiosos dicen esto, en calificar a esta mujer como pecadora. No se nos dice aquí cuál fue su pecado, pero sí ella había sido estigmatizada como pecadora dentro de la sociedad. Era reconocida públicamente como pecadora. Y uno de los trabajos, por así decirlo, reconocibles como de una pecadora era el de la prostitución. Así que es muy probable, es posible y muy probable que esta mujer haya sido una prostituta, reconocida por toda la sociedad. Todos sabían lo que ella hacía. Nadie lo iba a decir, porque nadie quería involucrarse. Los que la visitaban seguramente no querían pasar desapercibidos, pero sí la reconocían. Por lo tanto, el andar de esta mujer, y aquí hay que decir cómo eran las prostitutas de la época. Ellas, desde niñas, eran niñas que o eran arrebatadas de sus padres como esclavas, o habían perdido los padres, por lo tanto habían quedado huérfanas, y eran tomadas por alguien y ejercían este
esta función. Así que su vida derechamente había sido de humillación y de, y, y de tristeza, y no tenía, por supuesto, nada de paz en su vida desde su niñez. Tampoco se nos dice la edad que tiene. Pero quiero recalcar esto, ella es una mujer que ha sufrido mucho en en su vida de pecadora. Y era estigmatizada por esto. O sea, todos sabían que ella era pecadora. Tanto así que los demás la nombraban como la pecadora. Ella es la pecadora. Mira, ahí va la pecadora. Ahí va la que todos sabemos qué hace, pero nadie va, todos van a quedar calladitos de lo que hace. Esta mujer entra y ve la escena. Acuérdense que Simón lo que quiso era humillar al Señor. Simón está cometiendo deliberadamente faltas al protocolo para humillar al Señor, cosa que la mujer ha sufrido. Ella ha sido humillada desde su juventud y el Señor está siendo humillado en este momento. Y en esta situación, la mujer viendo al Señor humillado por el fariseo y por los que están a la mesa con él, nadie ha dicho nada. Alguien podría haber dicho, pásenle un poquito de agua. Nadie dijo nada. Esta mujer rompe los protocolos. Por ningún motivo una mujer podría acercarse a un hombre en aquella época, menos acercarse a tocarle los pies, menos a besárselos. Así que el hecho de que la mujer rompiera los protocolos también nos muestra que ella algo hay en su corazón, entendiendo quién es el que está ahí, siendo humillado por el resto. Y ella reconociéndose también como una persona que ha sufrido y ha sido humillada por mucho tiempo. Y rompe los protocolos, no piensa en las consecuencias y va hasta los pies del Señor. Dice que estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Pensemos lo que está sintiendo esta mujer. Al Señor al que yo quiero escuchar lo están humillando. Yo he sido humillada. Y llora. Y llora tanto que riega, dice, con lágrimas sus pies. No es un par de gotitas nomás. Es un llanto. Hay que pensar qué hay que sentir para llorar así. No sé si alguna vez usted ha llorado así. Está llorando profusamente, regando los pies del Señor con sus lágrimas. Y ahí yo me la imagino diciendo, oh, parece que estoy rompiendo los protocolos. Y lo mojé entero. ¿Qué hago? Y hace algo aún más extremo. Se suelta el cabello. Ninguna mujer de la época se soltaba el cabello. Nadie. Si usted hubiese sido marido en aquella época y su esposa se suelta el cabello en público, usted podría darle carta de divorcio, porque era una ofensa social soltarse el cabello. Así que ella fue pasando barrera tras barrera los protocolos, rompiéndolos, primero acercándose al Señor, luego tocándolo, luego besándole los pies y finalmente desatándose el cabello y secando los pies del Señor con sus cabellos sueltos. Terrible. Terrible lo que hizo la mujer. Y aquí entonces entra en el relato el fariseo y lo que pensó, porque el fariseo no lo dijo, él lo pensó. Dice, me faltó, y lo ungía con el perfume. Entonces riega los pies con lágrimas, los seca con sus cabellos sueltos y rompe, y es importante el perfume. Estaba saltando algo muy importante. El perfume era algo valioso para la época, no era algo barato, los perfumes. Y este frasquito de perfume que ella llevaba consigo era una muestra de su trabajo. Lo más probable es que ella con ese perfume hubiese hecho más llevadera
lo que significaba estar con un hombre que venía quizás de dónde y con el que tenía que juntarse, una gotita de perfume sí que hubiese servido. Y por eso ella lo andaba trayendo. Así que lo que hace ella al romper el perfume, no solo permite ungir los pies del Señor, sino que está destruyendo lo que es su trabajo, dando muestra de que ella conscientemente está ahí teniendo un cambio en su vida. Hay un cambio que se produce en este momento de su vida. Su vida de aquí en adelante no va a ser la misma. Y ella lo sabe. Dice más adelante que es por fe que lo sabe. Todavía no ha sido perdonada, pero por fe fue a donde el Señor. Así que ella fue y se acercó al Señor con fe y rompe esto que lo liga a su trabajo. Deja su vida anterior, destruye el frasco y además unge con eso los pies del Señor. Y aquí entra el fariseo en el relato, que al ver esto, dice el 39, dijo para sí. Y hay que imaginarse la voz de Simón en este relato. Tiene que haber sido un cuestionamiento que está, si ya lo iba a humillar al Señor, Simón tenía en su mente humillarlo, a eso lo invitó. Con este comentario que hizo en su mente, con este pensamiento, está confirmando que yo tenía la razón, se merecía esta humillación. Porque si fuera siquiera profeta, sabría, dice el versículo, sabría, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca. Simón está confirmando en su mente que él está acá arriba, él está en este nivel y la mujer está pero más abajo que el suelo. Él está comparándose con la mujer y está diciendo, esta mujer no se merece nada, es una pecadora. Y el Señor tampoco se merece nada porque debería saberlo. Si es que fuera, no, ni siquiera piensa si fuera el Mesías. Él en su mente a lo más lo pone como profeta, dice, si fuera profeta siquiera. Menos iba a aceptar que fuera el Mesías. Y ni siquiera es profeta entonces. En su mente, en su corazón, está confirmando lo que él ya pensaba, lo que él ya había planificado de humillar al Señor. Él lo piensa, pero el Señor lo sabe y le responde, dice el 40, respondiendo Jesús, le dijo, Simón, tengo que decirte una cosa. Y le cuenta una pequeña historia, un relato muy breve, que claramente es para ponerlo entre la espada y la pared a Simón. Simón no va a tener aquí escapatoria con la historia, porque le cuenta la historia de dos deudores. Había un prestamista que le había prestado a dos personas dos montos muy distintos, 10 veces más a uno que al otro, 500 contra 50, y ninguno de los dos tenía cómo pagarlo. Entonces el prestamista, es raro que un prestamista perdone, pero en este caso los perdona. Por eso que el Señor lo está haciendo a propósito para ponerlo entre la espada y la pared a Simón. Los perdona, cosa que no pasa. Lo que les correspondía a estos deudores era por lo menos que le quebrara las piernas o que hicieran sufrir, que lo hicieran sufrir mucho. Eso era lo mínimo. O meterlo a la cárcel o simplemente eliminarlo, matarlo. Ellos, por deber, el prestamista tenía el derecho a matarlo. Sobre todo pronóstico, los perdona a los dos. Entonces le pregunta a Simón, ¿cuál de ellos, dice el 42, le amará más? Y vamos a tener aquí una equivalencia. Esa es la historia nos muestra que hay una equivalencia entre el perdón y el amor. ¿Cuál de los dos le amará más? ¿Cuál de los dos que fueron perdonados le amará más? Y Simón, claramente entre la espada y la pared, queriendo incluso quizá salirse de esta encrucijada en la que el Señor lo metió, pone un pienso entre medio. Era obvia la respuesta, no tenía que pensar nada. Pero él dice, pienso que el que
aquel a quien perdonó más. Obvio que era al que perdonó más. ¿Cómo no va a ser así si debía 10 veces más? Él iba a amar más al que lo perdonó. Y entonces viene ahora, primero le habla con una figura, no directamente, pero ahora el Señor va a hablarle a Simón directamente. Ya se acabaron las figuras. Ya Simón mostró lo que quería hacer y ahora el Señor va a mostrar y le va a recriminar a Simón lo que hizo. Lo va a poner en su lugar. Le dice rectamente a juzgado y dice 44, vuelto a la mujer. Recuerden la mesa, los comensales, el Señor con la mujer a sus pies y Simón. Hasta ahora el Señor está mirando a Simón para conversar con él. Es lo normal en una conversación, yo miro a mi interlocutor. Pero ahora se da vuelta el Señor y mira a la mujer. Se da vuelta y mira hacia sus pies y ve a la mujer. Y obviamente Simón lo único que le queda por hacer es mirar también a la mujer. Y todos los comensales tienen que mirar a la mujer. Y todas las visitas que llegaron a la casa también tienen que mirar a la mujer. Y la mujer, que ya había roto todos los protocolos, ahora es el centro de atención. Porque el Señor la mira, vuelto hacia la mujer, pero sigue conversando con Simón. No sé si se fijan. Vuelto a la mujer, mirando a la mujer, todos los ojos puestos en la mujer, le dice a Simón, y le dice, ¿ves a esta mujer? Y empieza con los 3 puntos que dijimos. Entré a tu casa y no me diste agua, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los has enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido mis pies con perfume. Tú me debías el mínimo respeto, le está diciendo a Simón con esto. Tú me debías el mínimo respeto por haberme invitado a tu casa. Tú me invitaste y me debías el mínimo respeto por ser tu invitado. Y no lo hiciste. Por el contrario, me estás humillando, Simón. Me estás humillando con lo que tú hiciste. Esta mujer a la que tú estás considerando una pecadora, que es lo más bajo de la sociedad, me está dando honor. Ella está haciendo lo que tú tenías que hacer. Tú que te crees que estás en lo más alto de la escala social, estás humillándola a ella y me estás humillando a mí. Esta mujer que está en lo más bajo de la sociedad, me está dando gloria y honra a mí que tú no me diste. La mujer, por lo tanto, ahora, pensemos en la mujer al verse con todas las miradas, está siendo protegida por el Señor. Esta mujer había roto todos los protocolos. Estaba en la mirada de todos. Si antes era pecadora, ahora era una pecadora que, más encima, irrespetuosa, por decirlo menos. Pero el Señor la está protegiendo, la está elevando. Lo que hiciste, le dice a la mujer, fue lo que Simón no me hizo, así que está bien lo que hiciste. Simón tenía que haberlo hecho, tú no lo hiciste. Y en algo que también estaba fuera de cualquier cosa que los que estaban ahí esperaran, la perdona. Perdona sus pecados. ¿Cómo es la historia? ¿No se lo merecía? Por supuesto que no. Los de la historia tampoco se merecían el perdón. Se merecían la muerte. Pero el acreedor los perdonó. El Señor perdona a la mujer. ¿Con qué autoridad? ¿Acaso él era a quien la mujer había ofendido? El que estaba ahí, y eso es lo que está haciendo la mujer, es el Hijo de Dios. Después los otros dicen, ¿quién es este que perdona pecados? Es el Hijo de Dios, el que puede perdonar pecados. ¿Cómo lo hace? ¿Con qué autoridad? Con la que él mismo va a tener cuando en la cruz pague por los pecados de esa mujer, por los pecados de todos los que hemos pecado
en nuestra vida. ¿Cómo puede el Señor Jesús perdonar pecados? Porque Él en un tiempo más, poquito tiempo más, iba a ser levantado entre el cielo y la tierra, y Dios mismo iba a cargar sobre Él su ira, y los pecados, cada uno de ellos, de esta mujer, y también los nuestros, de los que creemos en Él. Por eso puede perdonar pecados. La mujer pecadora no dice nada. El 47 dice, por lo cual te digo, a Simón le está hablando, sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿La mujer se ganó el perdón acaso por el amor que tuvo? No. Nosotros no nos ganamos el perdón por amar. De hecho, en nuestros pecados no podemos amar a nadie. Todo lo contrario. Pero sí debemos reconocer nuestro pecado y acercarnos al que puede perdonar. La mujer lo hizo por fe. Y hoy día también. Tus muchos pecados pueden ser perdonados si tú te acercas por fe al Señor. Es más, la mujer ni siquiera sabía que el Señor podía, probablemente ella ni siquiera sabía que el Señor podía perdonarle de sus pecados. Pero sí reconocía en él alguien a quien ir. Quizás tú no entiendes hoy día mucho de cómo funciona la iglesia, de qué significa ser creyente, de las cosas que te pueden querer pedir si es que te acercas a una iglesia. No necesitas saber nada de eso. No necesitas conocer las doctrinas que están en las Escrituras, pero sí debes reconocer que necesitas de perdón. Esta mujer era una mujer necesitada, estigmatizada por todos. Quizás es la experiencia de alguien acá, que también ha sido estigmatizado por algo, o quizás siente que ha sido estigmatizado por algo. El Señor te puede perdonar. Él quiere y puede darte el perdón. Después que un pecador es perdonado, por supuesto que ama. Ama a quien lo perdonó. Porque si ya reconocía lo que él había hecho, ¿cómo no va a estar agradecido de todo lo que el acreedor le perdonó? Y al que se le perdona mucho, ama mucho. Simón, por otro lado, la otra parte de la historia, él ni siquiera se identificó probablemente ni siquiera con el que debía poco. Los fariseos eran famosos por creerse muy perfectos. Ellos no cometían ningún pecado. Ellos eran rectos por la vida y cumplían toda la ley. Incluso le agregaban cosas para hacerlo más difícil, para mostrar a los demás que ellos podían cumplir aún más cosas de las que Dios pedía, como si no fuera suficiente. Los que estaban, bueno, en el 48 ya deja de hablar con Simón y le habla directamente a la mujer, le dice, tus pecados te son perdonados. Y en ese momento, cuando él le perdona los pecados a la mujer, los demás saltan ahora y empiezan a decir, ¿quién es este? Solo Dios perdona pecados, ninguno más. Y claro, el que está ahí es Dios, es el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Por eso tiene la autoridad para perdonar pecados y va a tener la autoridad por su muerte que va y por el pago del pecado que va a ejercer un tiempo más tarde. Por eso el Señor le dice a la mujer, quizá para aclarar la situación, tu fe te ha salvado. La salvación es por fe. No sirve no creer. No es una fe que uno tuvo en un tiempo y que después ya no la tiene más. La fe es algo que comienza y no termina más. Somos salvos por gracia. El Señor quiso salvarnos, nosotros no hicimos nada,
para merecerlo? Por medio de la fe. Cada uno en este lugar puede y debe ser salvo, porque las consecuencias de permanecer en sus pecados son las que tuvo Simón. Al final, ¿quién debía más en esta historia? Por supuesto, la mujer seguramente por su vida había tenido mucho más pecados, si es que queremos darle calificación a los pecados. Pero resulta que la calificación que nosotros le damos a los pecados, el orden de decir estos pecados son más grandes que estos otros, no es el mismo que Dios le da a los pecados. Y encontramos en Romanos, por ejemplo, una escala de pecados. Y resulta que pecados sexuales y otros pecados no están en los más graves. ¿Sabe cuáles están en los más graves? La murmuración. Los pecados del corazón. Esos son los pecados graves, porque esos son los que gatillan todo lo demás. Simón tenía un pecado muy grave. Él estaba calificando a la mujer como alguien inferior. Y aquí podemos sacar lecciones para los creyentes también. Esto no es solo una predicación del Evangelio, esto de cómo nos enfrentamos al perdón es algo que los creyentes deberíamos practicar diariamente. Ningún creyente es mejor que otro. Tú no eres más importante que tu hermano. Hemos sido perdonados por Cristo. Así que da lo mismo el pecado que haya hecho tu hermano. Tú no eres quien para calificarlo y para pensar en tu mente, mira las cosas que hizo. Por eso le pasa lo que le pasa. No, todo lo contrario. Somos llamados a perdonar. Si el Señor nos perdonó toda esa deuda, ¿cómo nosotros no vamos a perdonar instantáneamente cualquier ofensa que nos cometan? Cualquiera. El Señor nos ha perdonado mucho. Lo que pasa es que a veces nos olvidamos, no nos damos cuenta de lo mucho que nos ha perdonado el Señor. Tenemos que acordarnos de dónde nos sacó, para que nosotros también podamos practicar lo que Él hizo. Y este perdón, y con esto vamos a terminar, el hecho que el Señor perdonara a la mujer, le cambia su vida. Esta mujer después de este momento no va a ser la misma. De hecho, este perdón le dice, el perdón se convierte en una salvación para ella. Difícilmente ella va a seguir pecando, va a seguir trabajando en lo que hacía. Y sobre todo, el cambio más grande es la paz. Ven paz, le dice. Ella no ha tenido paz en su vida desde que era niña. Nada de paz. Todas las noches tormentosas, sufriendo. Una característica del creyente es que puede experimentar la paz. Ya ha sido perdonado. Puede vivir en paz. Y aquí entonces tenemos que preguntarnos cómo está nuestra paz. ¿Hemos sido perdonados? ¿Sabe lo que va a hacer Cristo con los perdonados? A los que le da paz, incluida la mujer y todos los demás que vienen para adelante. Está formando una iglesia. Está formando un pueblo que es la suma de cada creyente. Cada creyente que muestra el carácter de Cristo aquí en la tierra y que vamos a ser transformados, liberados de las cadenas del pecado, vamos a estar en el cielo libres de todo eso, con cuerpos regenerados, unidos a Cristo. Ese es nuestro destino del creyente. Si ahora podemos tener paz eternamente, vamos a vivir con Él, vamos a hacer la paz, porque vamos a estar con Él, vamos a ser igual que Él en su esencia. Es sorprendente. ¿Cómo puede ser que un hombre pecador, una mujer pecadora, pueda experimentar y convertirse en estas cosas eternas? Algo impensado para el hombre. Va a llegar un día donde todo este cuerpo de creyentes, la iglesia, va a estar enfrente a su Señor.
Se habla de unas bodas, un matrimonio entre Cristo y su iglesia. Y los que vamos a estar ahí, como el cuerpo de Cristo, glorificado, vamos a estar vestidos de ropas que no tienen ninguna mancha ni arruga. Nada. Perfectas. Y uno se pregunta, pero yo estoy lleno de manchas. Mi vida está llena de arrugas. He sido un pecador. ¿Cómo puedo estar ahí? Por fe creemos que vamos a estar ahí sin mancha ni arruga, ni cosa semejante, porque el mismo Cristo nos va a presentar ante Él mismo, se la va a presentar a sí mismo, dice Efesios. Cristo se va a presentar a sí mismo a su iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante, porque Cristo amó a su iglesia. Y aquí está la conexión del amor con el perdón. Hemos sido amados por Cristo. Por eso Él nos perdona. Y si Él nos amó y nos perdonó, somos llamados también a perdonar a todos nuestros semejantes, a todos, sean creyentes o no sean creyentes, a todos, sobre todo a los creyentes. Así que si hay algo que debemos aprender hoy día de esta lección, si no soy salvo, que necesito salvación. Y eso implica el perdón y aferrarme. Cristo está con los brazos abiertos para recibirte. Y si ya he sido salvo, a volver a acordarme y a practicar esta característica que el Señor mostró, de ser una persona amorosa que ama a sus prójimos. Ese es el mandamiento principal. Decir que amamos a Dios es fácil, pero también hay que amar al prójimo. Y el Señor lo hizo, y espero que nosotros también podamos, con la gracia de Él, porque si la salvación es por gracia, también todo lo demás es por gracia, así que con la gracia de Él podamos también practicar. Eso era lo que tenía para conversar con ustedes. Vamos a cantar un poquito mientras llegan los niños de la escuela dominical.